Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Lembrando Historias. En esta ocasión se trata de un caso muy mediático, así que si allá por el 2013, que fue cuando pasó, teníais uso de razón, seguramente lo recordáis. Antes, como siempre, os pediré que si os gusta el contenido del canal, os suscribáis aquí abajo, activéis la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones y si os gusta este caso, este vídeo en concreto, me dejéis un like. Sin más dilación, ¡empezamos! Esta es John Fan y nació el 30 de septiembre del 2000 en Yonzhou, una ciudad de China. Al igual que muchas niñas en este país, la pequeña fue abandonada, pero cuando tenía 9 meses su suerte cambió, ya que un matrimonio español de clase alta se interesó por adoptarla. Rosario era abogada y la única hija de un matrimonio adinerado. Durante su época de estudiante, Charitín, como la conocían sus seres queridos, se formó en los mejores colegios. Estudió en Gran Bretaña, en Santiago de Compostela, su ciudad natal, y realizó un posgrado universitario en París. En el año 1996 vuelve a su ciudad natal como experta en Derecho Internacional. Parece que la vida le sonríe y tras instalarse de nuevo en Santiago empieza a trabajar en el despacho de abogados de su padre, que está situado en una de las zonas más exclusivas de Santiago. Un año después, en el 1997, es nombrada cónsul de Francia, cargo que también hereda de su progenitor. Alfonso, por su parte, provenía de una familia mucho más humilde. Su madre era ama de casa y su padre industrial. Él nació en Bilbao, pero en la década de los 80 se instaló también en Santiago de Compostela. Allí fue donde se conoció la pareja y en el año 1996 contrajo matrimonio. Él era periodista de profesión e hizo varios trabajos tanto para tele como para radio, aunque se dice que más que vocacional era su modo de conseguir dinero. En octubre del año 96, como os he dicho antes, la pareja decide casarse, eso sí, con separación de bienes. A pesar de que los primeros años de matrimonio fueron idílicos, luego empezó a tensarse un poco más la cosa cuando los padres de ella le insistían mucho en que querían tener un nieto. Sin embargo, los doctores a ella le habían aconsejado que no tuviese descendencia por un problema de salud que padecía. Pero los padres de ella se pusieron muy pesados, entonces después de valorarlo un poco y más por presión social que por motus propio, decidieron iniciar los trámites de adopción. Tras 2 años, que duró el proceso, en junio del 2001 por fin viajan a China a buscar a su bebé. Cuando los Baster-Rapport vieron a la niña, se dice que se enamoraron de ella. Y John Fan, que tenía 9 meses y los ojos muy despiertos, viajó entonces a España con su nueva familia. Y a partir de ese momento se llamaría Assunta Basterra Porto. Assunta se convirtió en la primera niña china adoptada en Santiago de Compostela. Desde que llegó a la ciudad, Assunta se hizo muy conocida. Sus padres ya lo eran y les encantaba llevar a la niña a todos los eventos sociales y culturales a los que asistían. Pero si sus padres estaban orgullosísimos de su hija y la querían con locura, sus abuelos la adoraban aún más. Recordemos que estaban locos por tener una nieta. De hecho, él todos los días la llevaba a pasear a la Alameda de Santiago. Asunta era una niña muy inteligente, estaba diagnosticada de altas capacidades y por ello estudiaba un curso por encima del que le correspondía por edad. Además, sabía 4 idiomas y tocaba el violín y bailaba ballet. Por si eso fuera poco, a la niña le encantaba escribir y había creado un blog en inglés en el que narraba cuentos e historias de misterio que tenían como protagonistas asesinatos y fantasmas. Asunta, Rosario y Alfonso eran una familia muy unida, casi perfecta. Pero su historia de cuento empieza a torcerse cuando a finales del año 2011 se encuentran a la abuela materna muerta en su cama. Fallece de forma repentina y no se sabe por qué. Y por encima, 7 meses después, le pasa lo mismo al abuelo. Estos dos sucesos hacen mella en la niña, se trata de un batacazo para ella. Recordemos que sus abuelos la adoraban, ella estaba con su abuelo a diario, paseando por los parques de la ciudad, y tras haber perdido a sus abuelos es cuando inicia el blog que os hablaba antes. En él narra la historia de un matrimonio que tiene un hijo, matan a ella, luego matan a él, el espíritu de él vaga por el parque favorito de su abuelo, y se dice que el de ella también vagaba por otro parque, que buscaban reencontrarse, pero no lo lograban. Después de la muerte de sus padres, Rosario decide cerrar el gabinete
amante y además separarse de su marido. Esto hace que Alfonso abandone el domicilio familiar y tenga que buscarse otra vivienda. Elige una que está muy cerquita del domicilio anterior con el fin de no alejarse mucho de su hija, y desde este momento parece que la familia feliz es absorbida por un ambiente muy turbio. En el año 2013, Asunta cuenta a sus profesoras que su madre le está dando unas pastillas que saben fatal. Las profesoras le quitan un poco importancia a este suceso porque creen que será algo para la alergia o así. Otro detalle muy importante en esta historia es que Rosario sufría depresión. En el año 2008 había intentado sacarse la vida ingiriendo muchos fármacos y en el 2009 se registra un ingreso hospitalario en un centro psiquiátrico privado. Además, en el año 2013 también estuvo ingresada en el hospital por un cuadro depresivo. Sin embargo, ha habido constancia que el 18 de septiembre del año 2013 el médico que la estaba tratando dijo haber notado una gran mejoría en ella. A pesar de sus episodios depresivos, Charo nunca supuso un peligro para los demás, no tanto para ella, que como os he dicho antes, había atentado contra su integridad. Se dice que Rosario decidió dejar la relación con Alfonso porque tenía un amante y creía que con él podía reconducir su vida, marcada por la depresión, y encontrar la felicidad que su pareja hasta el momento no le estaba dando. Pero las cosas no salieron como ella esperaba y el amante, que también estaba casado y con hijos, creyó que lo mejor era que siguieran como hasta el momento. Esta negativa influyó mucho en su estado de ánimo y coincide con su ingreso hospitalario en el año 2013. En ese año pasa una temporada en el hospital y Basterra aparece como Salvador, le dice: bueno, yo vuelvo a casa, me hago cargo de la niña y tú te vas recuperando mejor, pero siempre y cuando cumplas una condición: alejarte de tu amante. Ella, que se sentía débil y creía necesitar su ayuda, acepta, pero en su cabeza nunca tuvo en mente alejarse del amante. Es entonces cuando un nuevo suceso extraño ocurre en casa de los Basterra Porto. Mientras Asunta duerme, un extraño se cuela en casa y va a su habitación e intenta asfixiarla. Su madre, que se da cuenta, sale a ver qué está pasando, entonces el desconocido huye. La niña se lo cuenta a una de sus amigas, entonces los padres deciden hacer público el suceso. Sus conocidos se sorprenden un montón y les recomiendan que denuncien, pero ellos desoyen todos sus consejos y simplemente se acercan a la policía para dejar constancia, pero no quieren poner denuncia. Y si se trata de un episodio extraño, al día siguiente sigue siendo todo muy turbio. Ella, que debería estar con el susto en el cuerpo, escribe a sus amigas, les whatsappea con la intención de ir a tomar algo a alguna terraza, y él va a la farmacia a comprar Orfidal. Pocos días después de este suceso, y como era costumbre, Asunta acude a clases de música. Allí las profesoras advierten que la niña se encuentra como en un estado de sonambulismo y no pueden dar la clase porque es que no reacciona mucho. La pequeña incluso llega a contarles como anécdota que cuando le tocaba con su padre estuvo 2 días durmiendo. El día 18 de septiembre ya están iniciadas las clases, a Asunta le toca en casa de su padre y no se encuentra bien para ir al colegio. Tiene fiebre y se ausenta. Pero pronto sabremos que la fiebre era inexistente y la niña se encontraba indispuesta por otros motivos. Pocos días después, concretamente la madrugada del 22 de septiembre del año 2013, dos amigos que se hallaban por una pista forestal viajando en su coche hallaron algo tirado. No sabían diferenciar muy bien si era una niña, si era un muñeco, se asustaron y aún pensando que debían parar, siguieron su camino. Pero su conciencia no les dejó marchar y dejaron el coche un poco más adelante y volvieron andando, ya que el que iba conduciendo tenía antecedentes penales y en esos momentos se encontraba con el carnet de conducir retirado. Por miedo a lo que le pudiese pasar y volver a entrar en prisión, decidió dejar el coche y volver al lugar andando. Cuando llegaron al sitio en el que les había parecido ver algo, se encontraron a la niña, se dieron cuenta de la gravedad de la situación e hicieron una llamada a emergencias. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud contra una canaleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la reta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Se trataba del cadáver de una niña, había sido hallado en la cuneta de una pista forestal y se encontraba a pocos kilómetros del chalet que tenía la familia Porto en Montouto. Fue entonces cuando se supo que pocas horas antes Rosario y Alfonso habían puesto una denuncia porque su hija
había desaparecido. ¿Pero qué pasó entonces con la niña? Asunta apareció en un entorno oscuro sin signos de haber sido agredida. De hecho, parecía que quien la había dejado allí la había dejado con prisa. Se cree que quien lo había hecho quiso acercarla un poco al camino para que la encontrasen. La niña apareció sin golpes aparentes, con escoriaciones debidas al arrastre, parecía que alguien la había tirado de los pies y se la había llevado hasta el borde del camino, y tenía restos de moco sanguinolento en ambas fosas nasales. También se hallaron fluorescencias en la camiseta de la niña, que podían coincidir con restos de semen. Toda esta información parecía presagiar un rapto cuyo único fin era la agresión sexual. Y aunque además de esa opción valoraron también el atropello, pronto se descartarían ambas opciones. El día 24 de septiembre, 2 días después del hallazgo del cadáver, Porto es detenida debido a las incongruencias, ambigüedades y versiones contradictorias halladas en sus declaraciones. Por ello, se le imputa un posible delito de homicidio. Y lo mismo pasa con Alfonso, que es detenido por el mismo motivo al día siguiente. Y el 27 de septiembre del año 2013, el juez decreta prisión para ambos progenitores. En los días posteriores se conocen los resultados de los análisis que se hicieron tanto a Asunta como a su ropa. De ello se desprende que en el cuerpo de la niña había una alta cantidad de ansiolíticos y restos de semen en su camiseta, motivo por el cual en diciembre se imputa a un hombre con nacionalidad colombiana, ya que su perfil genético coincidía con las muestras encontradas en la camiseta de la niña. A pesar de que el hombre niega haber estado en Galicia en esas fechas, no se le cree, pero posteriormente se comprobaría que el señor no tenía nada que ver y las pruebas habrían acabado allí por contaminación. El 19 de noviembre del año 2013, el juez levanta el secreto de sumario. Él está convencido de que los autores han sido los padres y cree además que tenían un plan concordado para hacerle eso a la niña. A pesar de que los padres nunca llegan a reconocer la culpa y sus abogados se esmeran en reiterar que no existen pruebas que los inculpen, la audiencia rechaza la libertad tanto para Charo como para Alfonso en varias ocasiones. Y el juez prorroga el 22 de julio del año 2015 la prisión preventiva para los padres. Más de 2 años después de la muerte de Asunta, el 29 de septiembre del año 2015 se inicia el juicio y el 26 de octubre de ese mismo año el jurado popular que los juzga comienza a deliberar. Y a pesar de los esfuerzos de los padres y de sus abogados por demostrar su inocencia, parece que el jurado no tiene muchas dudas. Y el 30 de octubre, 4 días después de haberse iniciado las deliberaciones, tanto Rosario como Alfonso son considerados culpables. No se creyeron ninguno de los argumentos de las defensas, sin embargo consideraron que los indicios eran muchos y las razones para deducir lo contrario muy pocas y muy débiles. Pero si habían sido ellos, ¿cuál era el móvil? A pesar de gritar a los 4 vientos su inocencia, ambos compartieron en los calabozos conversaciones, eso sí, hablando en clave por si alguien los estaba escuchando. Esto se confirma porque en una ocasión ella le dice: ¿te ha dado tiempo a deshacerte de eso? Y él contesta: calla, que a lo mejor nos están escuchando. Y en otra ocasión le dice también: no digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. Sin embargo, por el modo de hablar en las conversaciones, ella parecía notarse más natural, menos fría, pensando más en lo que tenían encima que en que pudiesen estar escuchándolos. Incluso llega a echarle en cara que su imaginación calenturienta les va a traer problemas. Quizás se refería a Rosario a unas fotos que Alfonso tenía en el móvil de su niña vestida con la ropa de ballet y en posturas bastante impropias para su edad. O tal vez hablaba del material erótico e incluso pornográfico de temática asiática que se halló en su ordenador y que además fue incluido en el sumario. En cuanto al móvil del crimen, y a pesar de haber pasado ya tantos años, sigue siendo una incógnita. Al principio se hablaba de algún secreto oscuro familiar o de problemas con la herencia, creyendo que la niña había heredado todo y se quedarían sin nada, pero luego se descartaron esas opciones. De hecho, un buen amigo del abuelo negó esta opción, dijo que la única heredera era Rosario. Sin embargo, hay 3 posibles conclusiones y quizás en alguna de ellas esté la clave. La primera estaría relacionada con el abandono palmario. Asunta podría encontrarse en situación de abandono por parte de sus progenitores desde que habían fallecido sus abuelos maternos. Recordemos que eran los que se estaban haciendo cargo de la niña. Asunta pasaba días e incluso noches sola y el verano antes del crimen estuvo del 28 de julio al 9
de septiembre con terceras personas. Es decir, un mes y 12 días sin ver a sus padres. Que en medio de esas fechas coincidió su santo. Y su madrina decía que los padres no habían ni podido ir ese día a estar con la niña. Ella alegaba motivos de trabajo, pero recordemos que Rosario había cerrado el gabinete y a Alfonso no se le conocían más que trabajos esporádicos. Otro dato desprendido del auto fue que a Rosario le generaba demasiado estrés las cuestiones triviales relativas al cuidado de su hija. Un ejemplo de ello es que tenía como tarea pendiente renovarle el DNI a Asunta y habían pasado 9 meses desde que había caducado y todavía no lo había hecho. Además, aborrecía las tareas domésticas. ¿Se vería a Rosario superada en su papel de madre? Esta teoría defendería que desde la muerte de los abuelos maternos, Asunta se habría convertido en un estorbo para su madre, para su familia, ya que los abuelos habían desaparecido, les estaban sacando esas tareas y de pronto se les había venido la maternidad encima, cosa para la que no estaban preparados. La segunda de las teorías sería un posible plan de Basterra que, humillado por los cuernos que le había puesto Charo, elaboró un plan maquiavélico para recuperar su posición de dominio sobre ella. Recordemos que anteriormente os he contado que incluso la llegó a chantajear ofreciéndole su ayuda para el cuidado de la niña a cambio de que ella dejase a su amante. Ella aceptó, pero nunca dejó de ver a su amante. Él lo sabía y se sentía profundamente humillado. Por ello, y con el afán de mantener a Rosario siempre en su vida, no por amor, ojo, sino por el móvil económico, habría elaborado este plan. Ambos se desharían de la niña, entonces un secreto los uniría para siempre. Y como ninguno iba a querer que se supiera, él podría usar esa información para conseguir lo que quisiera de ella. La tercera y última de las hipótesis sería de índole sexual. Esta posibilidad se desprende del contenido del ordenador portátil de Basterra, que casualmente estuvo desaparecido hasta el tercer registro. Alfonso ya estaba en la cárcel y cuando fueron a su domicilio se lo encontraron. Eso sí, se lo encontraron con síntomas de haber sido manipulado para borrar posibles pruebas. Además de hallarse huellas de él, que él defendía la opción de cómo no va a haber huellas mías si lo uso para escribir, se encontraron huellas de otra persona, pero no en el teclado, sino en el disco duro y en sitios recónditos a los que nadie tendría que acceder. Prueba de que alguna persona habría ayudado a Alfonso a deshacerse de información que él consideraría peligrosa. Si a esto le sumamos el comprometedor contenido de índole asiática, empiezan a cobrar relevancia indicios que hasta el momento no se les había dado importancia, como por ejemplo la presencia de ADN de Alfonso en la ropa interior de la niña o las imágenes de Asunta con ropa impropia para su edad, tipo corsés, y posturas sospechosas. A día de hoy sigue sin saberse si alguna de estas hipótesis es cierta o si el móvil que les ha llevado a deshacerse de su hija es otro. Lo que sí está claro es que el único conocedor de lo que ha pasado y por qué ha pasado es Alfonso Basterra, que está cumpliendo su condena de 18 años. Por su parte, Rosario, que debería estar haciendo lo mismo, decidió sacarse la vida y llevarse con ella su secreto a la tumba. Cuando había cumplido 7 de los 18 años impuestos por asesinar a su hija, tomó una decisión premeditada. Planificó su muerte en prisión. El día en el que decidió desaparecer, se levantó como siempre, saludó a los funcionarios, participó en el recuento, se vistió y se aseó para bajar a desayunar, pero no llegó a hacerlo. Entonces, cuando la echaron en falta, subieron a su habitación y se la encontraron ahorcada. A pesar de que se intentó reanimarla, los esfuerzos fueron en vano y ya no se pudo hacer nada por ella. Y si pensabais que Alfonso, una vez desaparecida Asunta y posteriormente su exmujer, se iba a quedar con la fortuna de la familia, os diré que no. Charo nombró como única heredera a una muy buena amiga suya, la única que creyó en ella y jamás le dio la espalda en este proceso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos el próximo domingo a las 8 con un nuevo caso. ¡Hasta pronto!